En el anterior episodio de Historias Oscuras del Wrestling, vimos el conflicto entre Kevin Nash y Bill Watts, el despido de Christy Hemme, el fracaso de Jim White, la demanda colectiva contra WCW y la historia de The Original Shake. Hoy continuaremos contando algunas de estas historias, a menudo desconocidas por la mayoría de los fanáticos de la lucha libre profesional, y que puede involucrar todo tipo de escándalos. De modo que aquí les traigo el 170º episodio de Historias Oscuras del Wrestling. Comencemos. Tim Brooks fue un luchador que seguramente sea bastante desconocido para la mayoría de fanáticos de la lucha libre. Nunca fue un competidor demasiado exitoso en la escena individual ni en empresas grandes de la industria. Sin embargo, tuvo mucha importancia en el desarrollo de las carreras de algunos de los luchadores más importantes de promociones más pequeñas. La entrada de Brooks en el negocio fue bastante casual, ya que durante un funeral su primo Dick Murdoch le invitó a ir de gira con él, lo cual aceptó. Y una noche de 1969, un luchador de la cartelera no se presentó en el espectáculo, siendo sustituido por nuestro protagonista, tras la insistencia de Murdoch y Terry Funk. Tim tendría un breve paso por la WWE cuando se llamaba WWF entre 1971 y 1972, enfrentándose a varios nombres importantes de la época como Frank Gotch, Victor Riveria o Chief Jay Strongbow, aunque no encontró su sitio en la compañía de Vince McMahon, y continuó desarrollando su carrera como profesional en numerosos territorios de los Estados Unidos. Brooks fue múltiples veces campeón en parejas con una amplia variedad de luchadores reconocidos, como Abdullah the Butcher, Stan Hansen, Stan Stasiak o Roddy Piper, además de competir en varias luchas contra los hermanos Von Erich a comienzos de la década de los 80 en WCCW, o de protagonizar un ángulo muy interesante en el que vendió su título nacional de los pesos pesados de la NWA a Larry Zbyszko por unos $25.000, un ángulo que sería repetido solo 4 años después por la WWE con André el Gigante y Ted DiBiase. En 1998, Brooks se retiraría como luchador activo. Su cuerpo estaba muy maltratado por su larga carrera y por haber probado casi todas las drogas posibles en el proceso, por lo que su estado de salud en el momento de su retiro no era el mejor, pero empeoraría más aún cuando desarrolló un cáncer terminal. Antes de morir tuvo la oportunidad de abrir su propia escuela de lucha libre, entrenando por ejemplo a Keith Lee, el cual le visitó en el hospital 5 días antes de su muerte para dedicarle su victoria por el campeonato de NXT a su mentor. Y finalmente nuestro protagonista terminaría perdiendo la vida en junio de 2020, siendo inducido en varios salones de la fama de la industria. La muerte de una de las empresas más grandes en la historia de la lucha libre profesional, como lo fue ECW, fue lenta y repentina al mismo tiempo. Lenta porque la compañía extrema llevaba varios meses en un estado de inestabilidad económica que hacía presagiar lo peor en cualquier momento, hasta tal punto que incluso Paul Heyman había dejado de asistir a los espectáculos, y repentina porque de un día para otro simplemente dejaron de organizar shows y simplemente desapareció. Heyman comenzó a trabajar para WWE en la programación semanal como locutor, y un mes después tanto Extreme Championship Wrestling como el propio Heyman se declararon en quiebra, justo antes de la desaparición de WCW, eliminando una cantidad enorme de puestos de trabajo en el negocio. Sin embargo, años después, Heyman explicó en una entrevista que toda esta situación podría haberse evitado. En sus últimos días de existencia, la ECW estaba cerca de sufrir una transformación cambiando su estilo de combates, convirtiéndose en una especie de Ring of Honor, con Heyman asegurando que podría haber seguido activa sin problemas si la empresa In Demand les hubiera pagado a los directivos de ECW antes. Heyman señaló concretamente a Dan York, un ejecutivo de la empresa In Demand, ya que supuestamente sería el responsable de que la ECW se declarase oficialmente en quiebra cuando quizás no hubiese sido necesario, ya que esta empresa le debía a la empresa extrema un total de $2,8 millones, mientras que la deuda total de ECW ascendía hasta los 7 millones. Sin embargo, de la deuda de ECW, 4 de esos millones eran una inversión de los padres de Heyman que no tenían intención de recuperar, por lo que en caso de que In Demand hubiera pagado su cantidad, la ECW habría tenido que afrontar una deuda de solo $200.000, y de este modo seguramente hubiera seguido adelante. Finalmente se descubriría que las cantidades de dinero no eran del todo exactas. Heyman dijo que In Demand le debía millones a ECW, cuando realmente eran $650.000, mientras que por otro lado la deuda final de Extreme Championship Wrestling era de casi $9 millones cuando se decía que era de 7 millones en total. Pero lo más probable es que nunca sepamos del todo las verdaderas cantidades de dinero que se movían en los últimos días de la promoción extrema.
Vampiro es un ex luchador que triunfó prácticamente en cualquier empresa en la que trabajó a lo largo de su longeva carrera. El canadiense capturó campeonatos en lugares como WCW, la AAA o el Consejo Mundial de Lucha Libre, entre muchas otras compañías del circuito independiente de los Estados Unidos, pero sin duda fue en México donde encontraría la etapa más destacada de su trayectoria como competidor. Siendo todavía un novato con apenas 20 años, nuestro protagonista se convirtió instantáneamente en una gran superestrella en México, y toda esa fama le llevó a vivir una vida de excesos, especialmente en las sustancias prohibidas, por lo que el promotor del Consejo Mundial, Paco Alonso, asignó a Norman Smiley para que supervisara las actividades de la joven promesa de la industria, ya que le preocupaba la vida de Vampiro porque estaba totalmente fuera de control en el consumo de drogas. Años más tarde, nuestro protagonista admitió que muchas noches le entregaba las llaves de su vehículo a Smiley y luego bebía y consumía todo tipo de sustancias hasta el amanecer. En promedio tomaba aproximadamente entre 600 y 700 pastillas por semana, y aunque Vampiro nunca llegó a reconocer que era un adicto, sufrió una sobredosis al menos una vez. Poco después de estar al borde de la muerte, Vampiro afirma que vio un ángel, el cual se comunicaría con él para decirle que recibiría un regalo de Dios pero que necesitaba demostrar que lo merecía, y tras recuperarse al 100% de la sobredosis dejaría todas las drogas y se desintoxicó por completo. Poco después conoció a la que terminaría siendo su esposa y dando a luz a su hija. Según Vampiro, este era el regalo al que se refería el ángel y el cual le prometió, y terminó nombrando a Norman Smiley, el hombre que le acompañó en el peor momento de su vida, como padrino de su hija. SW siempre estuvo repleta de competidores que arriesgaban su propia salud para entretener a los fieles fanáticos de la empresa. Nombres como Sabu, Sandman, Terry Funk o Tommy Dreamer maltrataron sus cuerpos constantemente, pero un competidor que a menudo pasa desapercibido en este ámbito es JT Smith, el cual forjó su legado a través de pura imprudencia. Nuestro protagonista se hizo conocido por los golpes que pusieron en peligro su carrera y su vida. Sin embargo, ninguno de los arriesgados spots que Smith llevó a cabo en Extreme Championship Wrestling se puede comparar con la grave colisión contra el cemento que sufrió el 1 de julio de 1995, en el espectáculo WrestlePalooza. En un encuentro en el que se enfrentó a Hack Myers mostrando el estilo brutal y violento de la ECW, Smith intentaría ejecutar un salto sobre la cuerda superior para impresionar a los presentes en la arena. Sin embargo, su rodillera se enganchó en las cuerdas mientras que su oponente estaba demasiado lejos, por lo que todo terminó con JT cayendo directamente y de forma desprotegida contra el suelo, golpeándose la cabeza. Pese al contundente choque con el cemento, Smith sacó fuerzas y mostró su profesionalidad, finalizando la lucha con una victoria. Y desafiando cualquier lógica, se negó a recibir atención médica tras el incidente, ya que aseguraba que se sentía perfectamente. Esa misma noche, tras la conclusión del evento, nuestro protagonista y varios competidores más de ECW decidieron ir a cenar a un restaurante que se encontraba aproximadamente a 10 minutos de la arena en la que se celebró el show, pero Smith tardaría en llegar casi una hora debido a que mientras conducía comenzó a sentirse aturdido y desorientado por el golpe que había recibido en la cabeza pocas horas antes. Paul Heyman fue notificado de lo ocurrido y decidiría convertir el incidente de la vida real en una historia, ya que la lesión cerebral de JT Smith le llevó a adoptar un personaje italiano que más tarde terminaría formando el grupo Full Blood Italians o FBI a finales de 1995, un grupo que terminaría convirtiéndose en uno de los más exitosos y representativos de Extreme Championship Wrestling y en el gimmick más destacable de toda la carrera de JT Smith. Hace tiempo, en un episodio anterior de esta misma serie, hablamos de la muerte de Ashley Massaro, una de las divas más importantes de la WWE durante la era Ruthless Aggression, pese a que no consiguió logros demasiado destacados, y como todos sabemos, el final de la vida de esta fémina estuvo marcado por la tragedia. En 2016, Ashley se unió a una demanda colectiva en contra de la WWE que incluyó a más de 50 trabajadores de la compañía acusando a Vince McMahon de negligencia, con Massaro afirmando que además de no ser entrenada de manera adecuada, sufrió numerosas conmociones cerebrales y fue drogada y agredida sexualmente durante una gira en el año 2006, un incidente que según la víctima le pidieron que ocultara. La demanda fue desestimada en 2018 y la vida personal de nuestra protagonista continuó siendo inestable. Ashley sufrió depresión, ansiedad y pérdidas de memoria, y finalmente el 16 de mayo del año 2019 sería encontrada sin vida en su casa en un aparente suicidio, con tan solo 39 años de edad. Por otro lado, el hermano pequeño de Ashley, llamado Ronnie Massaro, era un modelo que aspiraba a convertirse en diseñador de moda. Sin embargo, su nueva carrera se topó con el obstáculo de la muerte de su hermana, lo que llevó a que se convirtiera en alcohólico para hacer frente al impactante e inesperado fallecimiento de Ashley. Ron ingresó en un centro de rehabilitación para tratar de recuperar su sobriedad,
y a finales del mes de noviembre de 2020 completó el proceso y se subió en un tren para regresar a la ciudad de Nueva York donde vivía anteriormente, pero por desgracia nunca llegaría a su destino, ya que tras completar todo el trayecto se bajó del tren y comenzó a caminar en Midtown Manhattan, donde sería brutalmente apuñalado hasta la muerte delante de una pizzería. El agresor desconocido huyó de la escena del crimen a pie. El ataque parecía ser un acto de violencia aleatorio según la policía, y jamás se encontró al responsable, mientras que Ronnie perdió la vida debido a sus heridas con 39 años de edad, exactamente la misma que tenía Ashley Massaro cuando falleció en extrañas circunstancias. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Estas son las 5 historias que he decidido contar en este 170º episodio de Historias Oscuras del Wrestling, y como ya saben, el próximo domingo tendrán una nueva entrega de estas interesantes y macabras situaciones. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.